con todo lo que nos dejó, con todo lo que fue la fuerza del octavo mes, creo que se sintió bastante aquello de que el Sol estuvo en Leo, aquello de que Júpiter entró en este signo, nos dejó grandes recompensas, lo que fue el mes de agosto, nos dejó bien depurados en muchas áreas. Casi que podríamos decir que no fue un mes que pasó desapercibido en este 2026. Fue un mes intenso, fue un mes donde se percibió bastante el rugido del león o lo que fue la entrada del Sol en Leo, además acompañado de Júpiter, un planeta majestuoso, un planeta que se siente cuando llega a un signo. Obviamente se iba a sentir Júpiter en Leo, muy, muy bien puesto con los portales que abrió y nos deja una gran enseñanza el mes de agosto. Siento que para la clausura de este mes, lo que fueron los dos eclipses, tanto el eclipse solar del 12 de agosto y el eclipse que tuvimos el día de ayer, viernes 28, nos dejó en claro una temática importante a la cual no podemos hacernos ciegos. Y una de las grandes temáticas que estuvo manejando el mes de agosto definitivamente fue la esencia y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llevar muchas cosas de nuestra vida a cabo. Hasta dónde estamos viviendo con la conciencia del león o hasta dónde estamos viviendo con la conciencia del famoso yo soy. Y siento que agosto es la clausura que nos entrega eso. Pues bien, hoy sábado 29 de agosto estamos cerrando lo que será ya solamente 2 días que nos queda, pero energéticamente la clausura la celebramos con el último eclipse. Por eso la energía que tenemos ahora para este fin de semana es una energía de post-eclipse. Ahora de cara al futuro. ¿Qué es lo que viene de cara al futuro y cómo vamos a empezar a vivir estas energías de septiembre? El noveno mes que empieza a conectarnos mucho con los Bre. Se acaba agosto y junto con ello le damos la bienvenida al mes de septiembre, luego octubre, noviembre y diciembre, y estos Bre ya nos están anunciando que el año del caballo de fuego tiene los meses, las semanas, los días contados. Y lo que decíamos por allá, a los primeros días de enero, nos vamos a subir al caballo, vamos a vivir ese año uno. Recordemos que estamos viviendo inicios porque es a la final un año uno por astrología también con Saturno y Neptuno en el signo uno, o sea, Aries, y empezamos a cambiar de paradigma, empezamos a cambiar también en la forma de pensar, en cómo nos vamos a relacionar los unos con los otros. Ese es el eje de Leo y de Acuario. Y obviamente, como es usual, darnos cita los sábados online en vivo para a través de la astrología leer cuál es la página, cuál es esa página que nos dice la vida que debemos leer hoy, cuál es esa energía que va a estar disponible para recibir septiembre. Ya lo que pasó, ya lo que se quedó, ya lo que se vivió, ya los momentos, los retiros, las intenciones, lo que programamos, lo que hicimos consciente en este mes de agosto o mejor lo que la vida nos hizo ver a cada uno de nosotros este mes de agosto no es otra cosa más que el combustible de agradecimiento para decir, estamos aquí, vamos a empezar a recibir este nuevo mes de septiembre y vamos a hacerlo a través del estudio de la astrología psicológica, donde vamos a colocar en el mandala, como es usual, a cada uno de los signos y vamos a analizar esta energía post-eclipse para este mes de septiembre, cómo viene. ¿Cómo se acomoda el mandala para este noveno mes? Porque agosto fue como el abrebocas, podemos decirlo, que agosto fue como el encargado de hacer esa apertura, agosto fue como el encargado de mirar esos detalles y de decir, bueno, esto viene de esta manera, esto es lo que vamos a estar celebrando por este otro lado. Y qué alegría que podamos compartir un día como hoy y mirando ya de cara, porque aunque este mes dentro del calendario le corresponden 31 días, vamos a estar celebrando y vamos a mirar muy el martes prácticamente, que va a ser 1 de septiembre. Y lo que sí podemos colocar es que a partir del martes 1 de septiembre vamos a analizar la horoscopía que hay hasta el próximo domingo, en este caso 6 de septiembre, hasta el 7 más o menos de lo que vamos a tener en cada uno de los signos y cómo se acomoda. Siento mucho. Siento bastante por lo que he tenido la oportunidad de leer sus comentarios y he tenido la oportunidad de interactuar con algunos de ustedes a través de los mensajes que ustedes han dejado en YouTube, en Instagram, por ahí en Facebook, también aquí en TikTok.
siento que fue muy movido, bastante movilizador el tema eclipse. Siento que se movió mucho a nivel físico, siento que se movió mucho a nivel mental también, muchas estructuras. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de pronto de verlo, de estar como más conectados con esta energía en un tema visual. Y creo que fue un excelente mes que nos muestra también a través de los movimientos, me refiero a nivel global, a nivel general, los movimientos que nos dejó este agosto, poner también como en conciencia de que la vida no la tenemos comprada. También poner un poquito en la conciencia de dónde está mucho la valentía, ¿no? Siento que uno de los grandes propósitos de la energía solar, o esto de que haya estado también Júpiter en Leo, siento que ahí marcó una gran diferencia para mostrarnos cómo lo estamos haciendo y de qué manera estamos viviendo en la actualidad. Como quiera que haya sido para cada uno de ustedes, siento que este mes se percibió mucho de manera física, de manera corporal. Leí algunas personas que colocaban como malestar o como temas de sueño, como temas también de insomnio. Algunos el cuerpo estaba como manifestándose y de todas maneras sí. De por sí, siempre que tenemos una luna llena, pues hay un efecto que ocurre a nivel planeta y esto lo sabemos a través de, por ejemplo, la marea alta, la marea baja, y esto tiene mucho que ver con las posiciones de la luna, si estamos en luna nueva, luna llena, etcétera. Máxime cuando hay un eclipse, pues aún mucho más. Todavía estamos eclipsados porque aunque haya sido del jueves 27 para amanecer el viernes 28 y estemos hoy sábado 29 hablando de este tema o de lo que viene de cara a la próxima semana, muy el lunes, pues todavía la energía eclipse está y esto va a seguir estando esta primera semana de septiembre para todos los signos, independientemente de cuál sea nuestro ascendente o nuestro sol. Evidentemente esta energía post eclipse empieza a resonar y se mueve. Casi siempre he notado que la energía post-eclipse muchas veces moviliza muchas más cosas que las que no se dio en el pre-eclipse. O sea que, pues atentos también, ¿no? Este tema de la locura, este tema de Urano, a ver cómo más se va moviendo en nuestra vida, de dónde nos va a sacar, de dónde nos va a mover. Decíamos también en otros live, la semana que acabamos de terminar, también teníamos la oportunidad de visualizar los cuatro elementos, ¿no? Siempre que hay un eclipse, la movilización del fuego, la movilización de la tierra, del aire como elementos, pasa a ser muy protagónico. El elemento fuego, aire, agua, el elemento agua también hace lo suyo, ¿no? El elemento tierra, y es como si se fueran turnando. Y como también estamos saliendo en la parte norte, por ejemplo, en la parte norte del globo, estamos celebrando mucho todo lo que es, por ejemplo, la parte de salir del extremo verano, del extremo calor, y en la parte sur estar saliendo del extremo frío, los que estaban en invierno por allá en Argentina, que están saliendo del invierno, pues todas estas manifestaciones empiezan también a hacer lo suyo, ¿no? Aquí en la parte superior pues ya no se siente tanto el calor, entonces claro, los elementos y la tierra también empieza a cobrar protagonismo en relación a todo lo que estamos viviendo. Pues como es usual, sean ustedes bienvenidos. Qué alegría encontrarme por acá los sábados también. Un abrazo para todos los que nos están viendo desde TikTok. Un abrazo de oso también para los que están en Instagram, en YouTube. Y como es usual, empezar a mirar signo a signo a través del mandala. Y voy a compartir la carta. La carta que tenemos para esta semana que se viene. Vamos a mirar algunas generalidades por aquí. Yo voy a compartir y entonces vamos a ir colocando como lo hacemos cada fin de semana y vamos a analizar algunas perspectivas. Hay unos temas que yo estaba revisando antes, desde ayer, antier, estaba revisando algunos temas de la semana y siento que por la posición de algunos planetas, sobre todo por la orbe, la distancia y los ángulos que están formando, hay algunos signos que van a estar muy, muy beneficiados, sobre todo para esta primera semana de septiembre. Qué bueno por algunos que lo van a tener como muy conectado, lo van a tener como muy, muy fácil, llamémosle. Pues obvio, esto hace que se desaten unas partes, que se unan las otras. Este tema del post-eclipse, pues ya de una vez va conectándonos con esa línea también de tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de las generalidades del mes de septiembre.
¿Qué nos ofrece la primera semana de septiembre? Lo primero que tenemos para arrancar la semana, lo primero que estamos celebrando, yo sé que no es un aspecto tan favorable, pero hay que hablar de él. Y lo primero que tenemos en la mira, claramente, es las oposiciones que está haciendo, en este caso, Urano, ¿verdad? Al eje nodal, o sea, lo que fueron los puntos de eclipse. Son áreas susceptibles. Este tema de que Urano todavía siga conectado con estos puntos donde se dio, en este caso, el eje de los eclipses, hace que todavía la energía esté como muy irritable, poderlo decir o percibirlo. Obviamente no todos lo vamos a ver en la parte física, no todos lo vamos a asimilar en la parte mental, pero sí fue bastante movilizador en el eje emocional. En el eje emocional creo que fue mucho más movilizador que cualquier otra luna llena que hubiéramos podido celebrar durante este 2026. Siento que allí hubo demasiado. Ahora, hay otro tema con el que vamos a recibir el mes de agosto y es que ya tenemos a Lilith, la voy a colocar por aquí en rojo, y ya tenemos a Lilith en un aspecto astrológico, mm, utilicemos una palabra amigable, un aspecto astrológico determinante. Ahí podemos ver a Lilith. Este puntico desde el punto de vista astrológico se mira mucho como grado anarético. Ya tenemos a Lilith a 28 grados en el signo de Sagitario y está próxima Lilith a ingresar a Capricornio. Todos sabemos que Lilith es un punto matemático. Lilith como tal no existe, o sea, no es una estrella, no es un planeta, no es un asteroide, no es un cometa. Lilith es un punto matemático que se saca en la astrología a través de observar la posición más lejana de la Luna, o en este caso apogeo, y a través de una matemática aparece Lilith. Y desde ahí, astronómicamente le vamos dando el lugar o le vamos dando el espacio a Lilith dentro de la carta, se le abre un espacio. Lilith ha venido trabajando en Sagitario, pero ya para este mes de septiembre le corresponde ingresar a Capricornio. Solo que ahora mismo recibe el mes de septiembre con un grado anarético, un grado importante, entonces habría que ver qué tienen ustedes en los primeros grados de Capricornio, qué tienen ustedes en los primeros grados de Cáncer, porque va a estar haciendo oposición. Entonces sí hay que mirar mucho eso, ¿no? Tanto que tenemos en los primeros graditos de Capricornio, en los primeros 5 grados de Capricornio que tienes tú, y en los primeros 5 grados de Cáncer, qué planeta o a qué corresponde, ¿no? Porque a veces creemos que no tenemos planetas allí, pero resulta que sí corresponde a una parte importante de la carta. Entonces hay que mirar para entender a Lilith qué es lo que va a hacer durante el mes de septiembre, que tienes independientemente de que seas de este signo o no, va mucho más allá de eso, qué tienes en los primeros grados de Capricornio, en los primeros grados de Cáncer, qué tienes en los primeros grados de Aries y qué tienes en los primeros grados de Libra, prácticamente en el eje cardinal, en la cruz cardinal es donde va a estar trabajando Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. Depende lo que tengamos allí, ¿no? Pues ahí entra para este mes de septiembre la luna negra o la famosa Lilith en esos primeros grados de Capricornio. Por eso aprovecho para contarles que mañana, domingo, voy a estar haciendo un live, un especial de Lilith en los primeros grados de Capricornio, como para que tengamos un poquitico más énfasis de qué nos va a estar mostrando o qué nos va a estar señalando, sobre todo en esas áreas, ¿no? De ahí que podamos a tener un punto de referencia importante. ¿M? Bueno, eso como el eje principal de septiembre. Bueno, Javier, pero ahí mostraste que cardinales y que demás. Tema que voy a estar ampliando mañana domingo. Mañana domingo estaré ampliando el tema de Lilith en Capricornio. Hoy no, porque hoy vamos a hablar de la horoscopía de los primeros signos para todos los signos en esta primera semana de septiembre. Entonces mañana será como ese especial de Luna Negra en Capricornio, a ver cómo trabaja esta energía de Lilith en Capricornio. Eso lo voy a estar ampliando en el live de mañana, pero está dentro de los aspectos más representativos que vamos a tener en el mes de septiembre. Ahora bien, tenemos para arrancar la semana, la primera semana de septiembre, otro aspecto que nos lleva a trabajar mucho, la velocidad
Esto tiene mucho que ver con la velocidad o el eje de pensamiento en lo que nosotros queramos hacer. Otro de los aspectos tensos de esta semana, fíjense, 13-13. El número 13, ustedes saben que el número 13 ha sido muy sonado a lo largo del mundo onírico, astrológico, numerológico. El número 13 es un número especial, es un número, de hecho, en el arcano mayor o en la parte cuando nosotros trabajamos los arcanos, sobre todo hay un arcano mayor número 13 que nos conecta mucho con los finales. Entonces tenemos a Saturno muy diciente en el grado 13 en una fase retrógrada en septiembre y con esto abrimos la semana. Creo que uno de los aspectos más tensos de la semana, de la primera semana del mes de septiembre para todos los signos, es esta cuadratura entre Saturno-Marte. Ambos están en una dignidad que no favorece. Es decir, tanto al planeta Saturno no es que le fascine mucho estar en Aries, no es de sus signos más preferidos. Siempre que Saturno astronómicamente ocupa este signo, pues la palabra que utilizamos en este caso es caída. Es un planeta que está caído, entendiéndose que no es la mejor, no encuentra las mejores características en Aries para poder desempeñar un trabajo. No es ni bueno ni malo, sino es un tema de dignidades. Y lo mismo le pasa a Marte. Marte también cuando está, en este caso, en Cáncer, pues es una zona donde a Marte no le gusta estar. Claro, son dos planetas supremamente necesarios porque en la vida necesitamos mucho de Saturno y en la vida necesitamos mucho de Marte. Con Marte nos levantamos, con Marte nos bañamos, con Marte hacemos deporte, con Marte tomamos decisiones, con Marte es el planeta de la energía masculina, cuando por ejemplo se dice en la parte psicológica o estamos diciéndole a una persona, tú tienes una energía masculina predominante, pues esto tiene que ver con Marte, tomas decisiones, tomamos acción frente a muchas cosas, elijo hacerlo y bueno, con Marte nos permitimos una gran cantidad de temas cotidianos, hombres y mujeres. ¿M? De otra parte, Saturno es un planeta que nos da la roca, que nos da la resistencia, que nos da la perseverancia. Saturno también nos aporta mucho la solidez y sobre todo la seguridad. Saturno es un planeta que se encarga de formar los ejes parentales de seguridad o en este caso la estructura psíquica con la que yo puedo enfrentarme a la vida. Ambos planetas son arquetipos dentro de la astrología psicológica donde nos permite sentirnos fuertes, seguros, hacer, crear. Cuando están en este aspecto astrológico, dícese una distancia de uno al otro a relación de 90 grados dentro de un mandala de 360, pues la palabra o el aspecto desde el punto de vista de astrología psicológica lo tomamos que están formando un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados a lo cual nosotros por lo general a este ángulo de 90 grados se le llama cuadratura. Estos aspectos cuadrantes a lo que nos está invitando es a buscar la manera, a ver todas las caras posible, ¿sí? A mirar la forma y a encontrar las distintas caras con las que puedo llegar a integrar estas dos fuerzas planetarias. Esto está para todo el mes, para gran parte, los primeros 15 días del mes de septiembre. Después del 15 de septiembre va a empezar a bajar un poco más, pero esto aplica para todos los signos del zodiaco. O sea, esta primera introducción que estoy haciendo es en general. Esto no es solamente para Cáncer y no es solamente para Aries, sino en la zona de nuestra vida donde esto se esté dando. Ahora bien, como ambos planetas están en dignidades no cómodas, tanto Marte está en caída en Cáncer, tanto Saturno está en caída en Aries, es decir, ninguno de los dos les gusta estar ahí donde están. Obviamente por ahí tienen que pasar. La astrología es tan bonita que hasta los mismos tránsitos de los planetas nos están diciendo que a veces hay temas o a veces hay sitios o lugares o relaciones incómodas, pero que hay que pasar por ahí. Diríamos fácil, bueno, pues si a Saturno no le gusta estar en Aries, ¿por qué pasa por ahí? Porque es parte de su desarrollo y es parte del equilibrio pasar por ahí. Entonces no es tanto como que el planeta diga, pues como no me gusta, sigo derecho y me salto a Tauro. No, debe pasar por Aries. No es su mejor signo. La palabra que se utiliza es caída, pero debe pasar por ahí. Lo mismo pasa con Marte en Cáncer. A Marte no le gusta estar en Cáncer. Encuentra en Cáncer una posición de caída porque, y sí que esto se puede ver desde la psicología y demás, esto se puede atender. Hay algunos astrólogos de pronto muy modernos, diría yo, que no tienen en cuenta esto, pero esto tiene su más y su menos en una carta. Esto sí que suma y bastante.
Depende si se es hombre o mujer. O sea, esto hay que tenerlo y es contemplativo. Ahora, ninguno de los 2 está cómodo y además de ninguno de los 2 estar cómodo, están en un grado importante que es el grado 13 que habla de finales y además de estar en un grado 13 que habla de finales, también estar en un aspecto tenso, o sea, todo lo que está pasando ahorita con Saturno, con Marte, con la movilización de poder hacer algo de una manera fija, estructurada, y dímelo si sí o dímelo si no, pero dame tu palabra o tal cosa, hagamos esto, pero de verdad, verdad o no, con la seguridad que nosotros quisiéramos hacer con Marte y tener esa seguridad con Saturno de que así se va a quedar, pues no. Entonces, conclusión, este aspecto astrológico nos está diciendo, muévase entre Saturno y Marte en cuadratura, es decir, entre aspectos incómodos, no están sucediendo las cosas como a mí, egoicamente, me gustaría que pasaran. Claro, evidentemente, algo de tu vida, no sé en qué área, cada uno lo debe buscar, algo de tu vida, sea laboral, sea personal, sea a nivel profesional, a nivel de hijos, a nivel de pareja, a nivel de salud, muy seguramente estás viviendo un área donde tienes que tomar decisiones y tienes que moverte, Marte, en una zona poco segura, Saturno, y como que buscar la mejor manera, ¿sabes? La mejor manera de poder retirar el lodo o esta parte no grata o no tan satisfactoria que pudiera percibirse. O sea, aprender a superar los obstáculos. A esto es lo que nos está invitando este ejercicio cuadrante, Saturno-Marte en una generalidad para todos los signos durante esta primera semana de septiembre. Creo, me atrevería a decir que es uno de los aspectos más importantes y más relevantes que debemos tener como keep in mind, como que manténlo ahí, como que tenlo presente, de que así se va a estar moviendo mucho los primeros 15 días del mes de septiembre y ahí es donde debe nacer de nosotros la gran habilidad, ¿sí? La gran sagacidad de aprendernos a mover en lugares estrechos. Esto es como tomar decisiones en espacios confinados, donde no encuentro la libertad, no encuentro la seguridad tampoco de moverme, pero me tengo que mover sí o sí, como entre apuros, entre temas así. Eso es lo que está muy marcado, ¿no? Eso es lo que está muy contenido para el mes de septiembre, sobre todo los primeros 15 días. Hay otro tema importante, aparte de Lilith, aparte de estos dos, aparte de este temita, hay algo muy agradable. Porque bueno, Javier, pero ya nos estás dando, no ha empezado septiembre y ya estás hablando de, pero pues hay que decirlo. Ahora dejé el postre, espérense que ahí no termina. Esta es la última generalidad del mes de septiembre y luego pasamos signo a signo. Hay algo muy agradable que sí vamos a estar viviendo y de hecho lo estamos viviendo de manera partil a partir de hoy, sábado 29 de agosto, y es el gran trigonazo. Por eso quise empezar con las noticias un poquito, como que un poquito así, con las noticias un poquito que nos hace pensar y que casi siempre, pues a los egos no nos gusta esto de cuadraturas y demás, pero era necesario pasar por ahí. Ahora hablemos de algo más amigable. Y uno de los grandes aspectos más amigables que vamos a estar celebrando durante este mes de septiembre, de hecho, a partir de ya se está percibiendo, es el gran trígono de Saturno y Júpiter. ¡Qué momentazo! Esto sí es un súper momentazo porque ya lo estamos viviendo y es como el regalo para mí del eclipse. El eclipse a través de los movimientos en el eje Virgo y Piscis deja una gran enseñanza y esto de que Marte, Saturno a 13 grados de Aries, y esto de que Júpiter a 13 grados de Leo estén en un trígono, en un aspecto tan fluido, en dos signos de fuego, en dos signos de tanta intención y de tanta actividad, de movimiento, exacerbación y de capacidad fértil, pues esto es una delicia, ¿no? Esto lo vamos a estar viviendo cada uno de nosotros en sus cartas, cada uno de ustedes los tiene en sus cartas, cada uno de ustedes lo debe sentir y es la parte muy fluida. Una generalidad, siempre que Saturno y Júpiter están en un aspecto tan favorable, en signos de fuego y sobre todo que hay una gran dicha, ¿no? Que Saturno está retrógrado, entonces esto sirve mucho de palanca. Pues Saturno con todo y lo maquiavélico que puede llegar a ser en la astrología, en la mitología de la astrología, pues
Con todo y eso, ahora está favoreciendo mucho, sobre todo la energía que podamos colocar en disposición hacia la pasión, creatividad que siempre hayamos querido o que para nosotros sea importante. Es decir, que septiembre es un mes que va a premiar mucho la famosa frase de llámale tú emprendimiento, llámale tú negocio, llámale, colócale el nombre que tú quieras, emprendimiento, idea, negocio, esto siempre lo he querido hacer, a mí siempre me ha llamado la atención tal cosa, a mí siempre me ha apasionado. Una palabra típica de Aries y de Leo es la pasión por vocación. Eso que siempre has sentido que quieres hacer, pero por alguna cosa, hijos, trabajo, horarios, lo que fuere, en el pasado no pudiste o no se logró o no te daba el tiempo. Septiembre es un mes que nos va a premiar, esto es importante saberlo, va a premiar esa semillita que nosotros coloquemos y esa oportunidad, porque realmente los trígonos entre Saturno y Júpiter no es tanto que la vida nos los dé. Realmente los trígonos entre Saturno y Júpiter en el signo de Aries y en el signo de Leo es la oportunidad que yo me doy. Es distinto una oportunidad que me da la vida a algo que yo me doy. Entonces, para que este trígono tenga funcionabilidad y para que sea viable en nuestra vida, debemos pensar en eso. ¿Cuál es la oportunidad que me quiero dar en esta época de mi vida para que esto cambie, para que esto sea distinto, para que esto me funcione, para que esto tenga una resonancia en mi vida? Es el aspecto más benéfico que vamos a tener durante todo el mes. Esto sí va a estar muy activo durante todo el mes de septiembre. Ahora, si ustedes tienen sus cartas natales y pueden mirar dónde tienen 13 grados de Aries y dónde tienen 13 grados de Leo, fantástico. Fantástico porque sabes perfectamente cuáles son las casas que esto va a estar activando. Y esto va a estar muy, muy abierto, muy vibrante para todos durante el mes de septiembre. Qué delicia, ¿no? Algo bueno tiene que traer mucho septiembre. Siento que agosto fue un tema muy de portales, muy de revolución, muy de dos eclipses y muy de revolvamos un poquito todo y movámonos bastante. En cambio, ahora viene una propuesta universal muy bonita. Para quienes de pronto no sepan o no sean tan conocedores de su carta, los invito a que a través de YouTube ustedes se unan a la membresía, se pueden unir a la membresía y de hecho hoy sábado 29 vamos a tener clase. Después de este live vamos a tener una clase donde justamente vamos a estar ampliando este tema de los cronos, Saturno y Júpiter, y con sus propias cartas natales, como es usual. Cada sábado, cada 15 días tenemos clase de astrología viva, psicológica. Entonces siéntanse con toda la tranquilidad y con toda la libertad de poderse unir al canal de YouTube, a la membresía y de esta manera participar hoy mismo, más o menos en una hora que vamos a terminar este live. Vamos a tener clase y ustedes lo puedan comprender un poquitico más a fondo, online en vivo, así como estamos, pero con sus propias cartas natales, si llega a haber dudas, ¿no? Es otra manera, otra alternativa. De lo contrario, sería muy bueno que ustedes supieran en qué casas les corresponde este tema. La pueden adquirir, la membresía, por el canal de YouTube. Es una membresía de YouTube. La calidad realmente es bastante, bastante asequible a cualquier nacionalidad, cualquier moneda de Argentina, Chile, México, Colombia, Estados Unidos. El precio está muy bien y esto incluye las clases que vamos a tener, no solamente la clase de hoy, sino también te incluye la clase del próximo sábado, te incluye las clases de los miércoles de psicología del tarot y te incluye la misma membresía, también te incluye las clases de meditación los días lunes, todos los lunes en la noche. Entonces, para los que quieran, bienvenidos que también lo pueden hacer. Y esto está accesible en el canal de YouTube. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo para los que me están preguntando acá en TikTok. Te vas a mi canal de YouTube, Javier Aragón, psicólogo, astrólogo, y ahí dice unirse a la membresía y es muy fácil que ustedes se puedan unir en la membresía o los mismos que están acá en YouTube se pueden unir y hoy tenemos clase. A los que ya están y hacen parte de la membresía, a los que ya están suscritos a la membresía, recuerden, aprovecho para recordarles que vamos a tener clase hoy después de que terminemos este live y el tema que vamos a estar trabajando es justamente esto, el gran trígono de Saturno-Júpiter ampliando muchas más aristas que pues, nos va a estar ayudando a comprender.
Yo creo que es muy oportuno que podamos empezar con el signo de Aries. Vamos a mirar cómo se va ocupando esta primera semana. Evidentemente, septiembre pues está bastante intenso. Vamos a colocar por acá septiembre, movido. Yo creo que es un mes, primera semana, primera semana para el mes de septiembre. Mirarlo. Vamos a tomar como referencia aquí en el mandala lo que vamos a hacer o lo que usualmente lo percibimos. Prefiero que ustedes coloquen o siempre fijen la información dentro de el signo ascendente, porque aquí estamos colocando el signo ascendente. Entonces, si usted es ascendente en Aries, esta información vale la pena que la escuche. Ascendentes en Aries o signo Aries o Luna, creo que esta información aplica mucho para ustedes. Luego pueden pasar al signo solar y después al signo lunar. Aries inicia el mes de septiembre con una puesta en escena bastante retadora en el tema hogar. Lo que decíamos acerca de esta cuadratura, pues eso de tener en cuadratura a su planeta regente que es Marte, tanto en una casa que no es tan cómoda, tanto en un signo que no es tan favorable, algo está pidiendo cambiar. Sería muy bueno que si tú eres de este signo, Aries, buscaras la manera de hacer cambios importantes a través de lo que para ti es seguridad o lo que para ti es el hogar. Sería muy bueno buscar la forma, Aries, esta primera semana de septiembre de modificar, cambiar los muebles, cambiar la energía, estar haciendo cambios físicos porque la energía marcial es muy activa y siempre donde está Marte nos pide movernos o mover las cosas. Excelente que ustedes puedan hacer Feng Shui. Entonces, si eres ascendente en Aries, sería muy bueno que pidieras una asesoría o preguntaras a alguien que sepa de Feng Shui cuál es la mejor técnica, ¿no? Para poder movilizar las cosas y les vendría muy bien a los Aries, como cambiar un poquitico. Esto también es muy bueno de cambiar las rutinas. La casa 4 no se caracteriza por ser el mundo rutinario, pero sí el mundo que ustedes habitan. Sería bueno cambiar las rutinas, cambiar los colores, fijarse de pronto, Aries, qué es lo que de costumbre hago. Como que mi vida se me va volviendo una costumbre y algo siempre igual, igual, me visto igual, voy a la misma hora. Es como que alternar eso, sobre todo para Aries, que es tan importante su planeta Marte, y Saturno le está pidiendo que haga las cosas diferente, que se mueva distinto en su personalidad, en su performance, en cómo ustedes se manejan de manera cotidiana, en la forma de hablar, en la forma de lo que hacen y sobre todo lo que les da vida. No sé, se me ocurre alternar horarios. Sería muy bueno con esta cuadratura alternar cosas viables, que estén muy cerca a ustedes también. La manera en la que ustedes se visten, la manera en la que ustedes se proyectan. Es una excelente semana que esta cuadratura puede convertirse en un estrés de qué me está pasando y empiezo como a tratar de investigar qué es lo que me ocurre, o por el contrario puede convertirse en la excusa perfecta para que ustedes puedan hacer grandes cambios en su personalidad, en su forma de verse y en la proyección que quieran tener hacia los demás. Aries es uno de los signos que ha estado muy movido en este 2026 por el tema de Neptuno, por el tema de Saturno. Es un signo que ha estado bastante, bastante incitado también a mostrarse mucho. Creo que la gran mayoría, de manera colectiva, siempre hemos al unísono mencionado que a Aries le conviene mucho la independencia, ir a la cabeza, hacerse notar, que Saturno le está pidiendo estirarse, que Saturno le está pidiendo a Aries estírate un poquito más, esfuérzate un poquito más con aquellas cosas que a lo mejor no son tan cómodos o cómodas para ustedes. Entonces siento que es una muy buena oportunidad para mover esos cimientos que se creían seguros. Definitivamente lo más armónico que tienen ustedes, pues es el protagonismo de el trígono entre Saturno y Júpiter, que esta primera semana da la oportunidad o también da la facilidad de poder jugar con su rostro, de poder jugar con su imagen, de poder jugar con lo que ustedes son. Y cuando digo jugar me refiero a explorar. Permítanse con este gran trígono explorar otro tipo
de tonos, de colores, volver a ser también como niños, de pronto atreverse en hacer algo que tenga mucho que ver con su identidad. ¿Cuál es mi identidad para mí, Aries? Si de pronto eres de este signo Sol, ascendente, o tienes muchos planetas en Aries. Y afortunadamente, pues hoy en día hay muchas maneras de cómo hacerlo. ¿Cómo me veo? Un ejercicio psicológico que le viene mucho a este signo Aries es grabarse. Grábate. Creo que la mayoría tenemos un celular a la mano. Hoy en día no es como hace 30 años que solamente algunos pocos tenían un celular. Hoy en día todo el mundo tiene un dispositivo en la mano. Sería muy bueno si eres ascendente en Aries, grábate. Grábate contando una parte de tu historia, grábate contándote algo que cuando Júpiter en Leo casa 5, cuando eras niño, cuando eras niña, querías hacer. Ten una conversación contigo mismo. Esto de grabarse desde el punto de vista psicológico es muy importante porque a través de eso me puedo ver, me puedo escuchar y de ahí me doy cuenta de temas, de cosas, qué tan amigo estoy siendo de mí mismo, de mi cuerpo. Me gusta mi voz, me gusta mi imagen, me gusta cómo me veo. Apóyense también del espejo para hacer esta conexión que está pidiendo la vida con este gran trígono de poder explorarse a ustedes mismos. Siento que es una gran oportunidad que este mes ofrece. Ahora, si hay un proyecto personal que Aries quiera desarrollar, están en el mejor mes para echarlo a andar. Aproveche que Saturno está retrógrado, está como anestesiado, está como dormido, y pues esto es excelente momento para hacerlo. Javier, pero hacer algo en cuadratura con Marte, claro, porque si tú inicias un proyecto con Saturno y con Marte en cuadratura, y lo logras hacer, esa es la garantía de que eso se va a ir con el tiempo, porque estás haciendo algo en el aspecto astrológico más tenso y más demandante que puede tener Aries. O sea, estarías iniciando algo asumiendo el gran reto de que lo más difícil sería el inicio y después viene la recompensa. Entonces no es tanto que en las cuadraturas no se pueda hacer, todo lo contrario. Para un Aries que es un guerrero, medirse en la arena verdaderamente con otro guerrero igual, pues es el mejor momento y el desafío más grande que ustedes pueden tener. Entonces siento que ahí ustedes deben mirar cómo se van sintiendo, ¿no? Frente a este tema. Frente a este punto de claridad, ahí siento que hay bastante que les puede favorecer. Hay de pronto ascendentes o soles, lunas en Aries, que de pronto estén por acá. Ascendentes, soles, lunas en Aries. Esos Aries están muy activos. Aries están muy, muy activos ahorita. Están con la camiseta puesta en sus vidas. Pues eso es bonito. Mira, dice por acá Aries en TikTok. Soy ascendente en Aries y así me siento. John ya dice también, ascendente, Luna Aries. Yo ascendente Aries en casa 12 también. Pues mira, qué bello momento los que están en TikTok. TikTok está lleno de Aries. Mira, todos están diciendo que son Aries. Aries ascendentes, qué bello. Eso hay que aprovecharlo, es una oportunidad que se la deben dar. Realmente es una oportunidad que se la deben dar. Bueno, aprovecho también para darle la bienvenida a los que se suscribieron ahora a la membresía. Aprovecho para darles la bienvenida a los que están allí. Es muy fácil. Me están diciendo que cómo hacen para conectarse a la membresía y eso se hace desde el canal de YouTube. Entonces pueden ir al canal de YouTube y ahí encuentran la forma de poderse suscribir. Es bastante, bastante fácil. Voy a colocar por acá, mira, mm, voy a colocar este que está aquí. Bienvenida, se llama Sujay Pérez Oficial. Bienvenida a la membresía. Silvia, bienvenida. Silvia Rojas, bienvenida a la membresía Astrólogo. Qué bonito. Ahora, después de este live, vamos a estar en clase hablando justamente del trígono que mencionábamos. Entonces, siento que es una oportunidad de que ustedes también puedan participar ahí. Recuerden a los que están en TikTok, aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí en YouTube, Javier Aragón, psicólogo, astrólogo, y ahí ustedes mismos pueden adquirir la membresía por YouTube. Es muy fácil. Y el día de hoy vamos a tener,
Y ahí aparece en la membresía en YouTube y es muy fácil también que ustedes la puedan tener. El día de hoy vamos a estar viendo ese tema. Vámonos con Tauro. Vamos a ver cómo está la energía de Tauro. Bueno, este tema de Tauro, hay una gran noticia porque si tú eres ascendente en Tauro, sobre todo ascendentes, ¿no? O soles en Tauro, pues hay un planeta que está siendo muy benéfico y ustedes van a tener la conjunción de la Luna y Quirón. Después de un eclipse, que la Luna haga conexión con ustedes, eso es una belleza, Tauro. Eso es una de las mejores posiciones, bastante, bastante favorable. Y esto de tener una luna después de un eclipse con el asteroide Quirón para Tauro es una semana de solucionar muchos temas. Esto da mucha paz. Sobre todo cuando digo solucionar me refiero a que Tauro pueda estar haciendo como las conexiones con su psique. Es una gran oportunidad para depurarse. Estos temas del eclipse también han dejado muy movidos a Tauro porque se dio en una zona que tiene que ver con el público, que tiene que ver con los demás. Y Tauro a veces es un signo que le cuesta mucho integrar los valores, sobre todo el valor con el otro. Y no porque no lo tengan, lo sienten. A veces se cree que Tauro, por ser un signo de tierra, no siente, pero recordemos que el planeta regente de Tauro es Venus. Y Venus, por esta época, está visitando Libra, la casa 6, y hace que la energía de Tauro esté muy activa, que esté muy despierta, hace también que haya una propuesta un poco más intensa. Entonces siento que este post-eclipse para Tauro lo invita esta primera semana del mes de septiembre a trabajar mucho con los temas de la intuición. Está siendo muy intuitivo. Esto se está activando mucho con Neptuno, la oportunidad que le brinda también Saturno de idealizar, o mejor, poder convertir los sueños o los planes que ustedes tengan o hayan venido fabricando desde enero, no solamente desde el mes de agosto, sino todo lo que han sido estos 8 meses del 2026, pues Tauro entra en una resonancia muy favorable para la materialización. Siento que es un signo que tiene mucho que puede dar. Ahora están en su mejor momento en esta primera semana de septiembre, recordando que el aspecto astrológico que forma el Sol, si nos vamos técnicamente a verlo, el Sol en relación a Quirón, Mercurio en relación a Quirón, pues está mostrando el camino por donde es, la facilidad de por dónde hacerlo. La gran mayoría de personas de Luna Tauro, ascendentes o soles en Tauro encuentran la facilidad y sería muy interesante que colocaran en marcha sobre todo lo que está en la parte psicológica, lo que está en la parte de las ideas, en su mundo mental, como que darle un poquito más de forma a esto y ahí es donde está todo el foco energético. Ahora, hablemos de algo interesantísimo para Tauro. Este tema que mencionábamos al inicio del live, que la luna negra Lilith entre a Capricornio, lo primero que va a estar haciendo, de lo primero que va a estar conectando, es un gran trígono hacia Quirón. Cuando la luna negra Lilith y Quirón se encuentran para Tauro, es la gran facilidad de conectar con la energía psíquica, con la energía intuitiva, con la energía de percibir también a través de los sentidos, porque es un signo que le va muy bien la materia, ¿no? Es un signo que le va bien la piel, los olores, la conexión. Entonces siento que Tauro es uno de los, es el toro, es la vaca y entra con mucha fuerza. Estos trígonos que está recibiendo, estas oportunidades, estas facilidades, siento que es uno de los grandes fuertes que va a tener Tauro durante este mes de septiembre. Entonces, por lo menos ya vemos que Aries tiene una misión, Aries tiene como más chamba, como más trabajo. En cambio, siento que el mes de septiembre para Tauro le viene muy bien, le viene un poco más expansivo en relación a lo que estábamos mencionando. Habría que aprovechar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que más tiene? Miremos a Géminis. Vamos a ir hacia Géminis. Géminis inicia el mes de septiembre. Bueno, su planeta regente Géminis está en un lugar tenso, cómodo pero intenso y muy reflexivo. Géminis, por lo menos estos primeros 15 días de septiembre lo invita a reflexionar mucho acerca de lo fijo. Todo lo que toque la casa 4, sobre todo el regente, en este caso para ustedes que es Mercurio, se ubica en ese lugar de finales. Entonces, ¿qué es fijo? Esas áreas fijas
y esta exaltación que pueda tener Mercurio en Virgo, tengamos en cuenta que es un aspecto cuadrante hacia ustedes los geminianos. Muy reflexivo. Creo que estos 15 días invita post eclipse para que Géminis esté muy reflexivo en áreas físicas o de defensa o fijas. Físicas, fijas de defensa. ¿De qué me estoy defendiendo? ¿No? Sería muy bueno si tú eres de este signo, Sol, ascendente o luna, Géminis, ¿de qué me estoy defendiendo? ¿De qué estoy tan preparada, tan preparado, tan armado, tan armada? Cuando Mercurio está en Virgo, está la defensiva, en la casa 4, como que voy respondiendo antes y no me tomo mi tiempo. Esto hace que se acelere mucho la energía y pueda Géminis estar tomando decisiones apresuradas, conclusiones, porque como es un signo tan mental, esto de que Mercurio esté en Virgo en la casa 4 hace que sienta también que tiene la razón, de que tiene que ser a su manera, sobre todo con los cercanos, ¿no? Géminis, ahí valdría la pena hacer más bien un corte de iluminación. Es una excelente puesta en escena para que Géminis se libere de aquellas tensiones o creencias, sobre todo familiares, grupales, cercanas, y decir por qué me estoy defendiendo. Siento que esa es la palabra clave con la que pueden vivir este primera semana de septiembre. ¿De qué área de la vida o en qué partes de mi vida estoy a la defensiva? ¿Por qué estoy a la defensiva con esta persona? ¿Por qué estoy a la defensiva con la vida en este sentido? ¿Por qué me estoy defendiendo de esto si esto ya pasó? Si esto ya ocurrió, si yo ya viví esto, como por qué ahora me estoy defendiendo de X o Y situación. Esa es una, ¿no? Géminis siempre está buscando la respuesta y está buscando cómo interpretar lo que le está pasando. Ahora hay mucha exigencia, siempre que Saturno o siempre que tenemos a Saturno en esta posición cuadrante con Marte y en la casa de los valores, esto hace que Géminis esté como 3 pasos adelante, pero a veces no es tan necesario estar como teniendo la respuesta de la pregunta que todavía no sé si va a pasar o no, como en el imaginario, ¿no? Como defensiva. Esto es un tema de estar muy a la defensiva. La parte más tensa se está viviendo todavía en la cuadratura Urano-Sol. Entonces esto también hace que el nerviosismo esté. Punto muy favorable que va a tener Géminis. Uno de los puntos, digamos, más importantes que le va a beneficiar, evidentemente, esto de tener el trígono de Saturno y de Júpiter, sobre todo hacia su casa 3. La casa 3 es la casa de Géminis. Esto de tener a Júpiter ahí muestra mucho la facilidad de poder explorar nuevos mundos de aprendizaje o de enseñanza. Entonces también, muy seguramente, esta energía de septiembre invite a muchos Géminis al mundo del discernimiento. ¿Estoy en fase de alumno o estoy en fase de maestro? Sobre todo con Saturno-Júpiter. O las dos. ¿Dónde soy alumno? ¿Dónde soy maestro? ¿Dónde estoy aprendiendo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo conectar con los demás? Y ahí van a encontrar mucha energía disponible. Siento que es un signo que si se ve desde ahí puede avanzar bastante. Hay de pronto Géminis por acá. Hay de pronto Géminis por aquí. Muchas gracias, Javier. Yo, un abrazo. En TikTok, varios Géminis también en TikTok. Qué bueno. Ascendentes. A veces el error o el pecado de Géminis es quererlo saber todo o quererlo interpretar todo, porque recordemos que un Géminis de Sol, ascendente o luna puede, el talón de Aquiles es el todo, es el todo. Y yo creo que a todo Géminis o a todo ascendente o a toda luna le han dicho eso. Ay, tú eres el todo, lo quieres saber todo, lo quieres interpretar todo, lo quieres comprender todo. Entonces siento que a veces por ahí es donde no siempre es tema de saberlo, muchas veces es tema de sentirlo, sobre todo ahora que la luna va a estar en su signo. La luna va a estar en Géminis durante esta semana. La luna va a pasar por allí. Vamos a mirar la primera semana para los crustáceos, para Cáncer, desde el punto de vista de astrología psicológica, ¿qué nos trae? ¿Qué le muestra Cáncer? Cáncer, pues bueno, Cáncer es uno de los de fiesta porque Cáncer es un signo que tiene, hay tanto para decir de Cáncer que no sé por dónde empezar, pero bueno, hay que empezar por algún lado.
Sí, hay que iniciar por algún lado. Pues claro, acabamos de tener un eclipse a 4 grados de Piscis, fue un eclipse lunar. El planeta regente de Cáncer es la Luna. Viene haciendo un recorrido desde 4 grados de Piscis, ha pasado, va a estar en la casa 10 para ustedes del éxito, bueno, y a final de la semana va a llegar a Cáncer. Resolver. Cáncer sí que se está defendiendo. Cáncer tiene el arma, Cáncer tiene a Marte, y cuando Marte está en Cáncer, Cáncer siente que tiene que ejecutar, que tiene que resolver, que tiene que hacer. Cáncer siente que debe moverse, o mover algo, o mover las relaciones, o mover el trabajo, o hacer algo. Esto puede llegar a ser desesperante un poco porque es tener también una auditoría de Saturno. Ustedes, Cáncer, son los que están recibiendo la cuadratura Saturno-Marte. Desde la astrología psicológica para Cáncer es, ¿cómo lo hago? Entonces la mayoría de los Cáncer están resolviendo el acertijo de decir, ¿cómo quito esto? ¿Cómo pongo? Pero si pongo esto, se descuadra esto, pero si hago esto, este no le va a gustar y por aquí, si lo hago, pues tampoco quiero, pero me toca. Estas cuadraturas, este es un gran desafío. Siento que este eclipse le abrió la puerta a Cáncer para que empiece a, primero a darse cuenta si era que no se había dado cuenta o algunos de ustedes van a estar en esta primera semana de septiembre como visualizando que deben hacer unos grandes, yo no le llamaría tampoco grandes cambios, pero sí temas muy cerca, temas muy que tienen que ver, temas de que hay que hacer algo, pero no tenerlo como tan claro. Entonces esto es frustrante para una persona ascendente en Cáncer, Sol Cáncer o Luna Cáncer, saber qué tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? Y quererlo hacer, pero al mismo tiempo sentir el freno de Saturno de una autoridad, llámese trabajo, llámese gobierno, llámese papeles, llámese documento, llámese marido, pareja, lo que fuera, casi algo, arrocito en bajo, ponle el nombre que tú quieras, pero al mismo tiempo no saber cómo ejecutarlo. Entonces, claro, hay que cuidar mucho la desesperación. Marte es un planeta combusto, Marte es un planeta de fuego, Marte es un planeta inquieto y Cáncer prefiere aguas más estables, ¿no? Cáncer prefiere como estar un poquito más holgado. Siento que hay mucha actividad mental, ¿no? Este tema de tener a Urano además en el inconsciente para Cáncer. Cuando digo siento me refiero porque lo estoy visualizando en el mandala, pero es una manera en la que yo traduzco el siento, ¿sí? No me lo tomen por allá por otro lado. No, no me lo tomen por allá por otro lado, sino por el contrario, muy astrológico, pero para no irme al tecnicismo de la carta, lo digo de esta manera. Fácil podría decir veo o tiene a Saturno o tiene a Urano, pero es una manera de expresarlo, no por otra, no por otra cosa más, ¿no? Entonces este tema, bueno, es una semana de lucha y de sacar el guerrero, Cáncer. Esto no es ni bueno ni malo, o sea, esto no es que me va a ir mal, no, no se trata. Sería muy fácil decir, ay, sí, se trata de que me va a ir mal o que me va a ir bien. No, esto va más allá de que si me va a ir bien o me va a ir mal. Esto no se soluciona si me va bien y esto y esto no empeora si me va mal. No, no es un tema de cómo me va a ir, no, no es por ahí. Por el contrario, es un tema de empoderamiento, es un tema de toma de decisiones, es una primera semana de septiembre que le está diciendo el mandala Cáncer, mira, elige, tienes que elegir A o B, punto. Aquí o allá, míralo cerquita, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cómoda en esto? No, ok, muévete diferente. ¿Esto me agrada? No, no me agrada. Entonces aquí, no sabes, busca. No conoces, averigua. Es como eso, ¿no? Como estar muy activo en ese tema de decisiones. ¿Aplica para ascendente? Me preguntan por acá. Sí. ¿Aplica para ascendentes en cáncer, soles en cáncer o personas que tengan la luna en cáncer? Estudiando la primera semana a través de la horoscopía para cómo inicia y cómo arranca, pues esto de la cuadratura Marte, lo que decíamos al inicio, los invita a ser como muy proactivos. La gran ventaja, hay una gran ventaja y hay que decirlo, un cáncer siempre puede. Ahí sí qué pena. Yo no soy de este signo, no es mi ascendente, tampoco tengo la luna ahí, pero lo que yo he visto a lo largo de la experiencia, de años de estar leyendo cartas con personas, de años de tener consultas y leer cartas, un cáncer siempre puede. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque hasta yo mismo les pregunto cómo le hacen. Un cáncer siempre puede, porque un cáncer representa a la mamá y una mamá no se vara.
Una mamá sabe, una mamá si no tenga se las inventa, se las rebusca. ¿Cómo hacen estos cáncer para salir de estos temas? Yo ni sé cómo le hacen, pero lo hacen. Se los firmo donde sea. Una persona, si tú eres ascendente en cáncer, sol o tienes la luna, esto es mogollo, como decimos en Colombia, esto es una mogolla, esto queda con una mano en la cintura, sacan esto fácil. O sea, tampoco es que esto no, no, si están vivos y el eclipse ya pasó, esto no es un eclipse, eso es un tema a desarrollar. Cáncer tiene esa gran habilidad. Estiran los recursos, encogen los problemas. Es un cáncer que los cánceres siempre tienen la forma de hacerlo. Y incluso cuando ya están dentro de la olla, es como el cangrejo que está dentro de la olla, todavía se sigue moviendo. Todavía sabe cómo moverse, cómo sacarlo y cómo moverse frente a la vida. Tienen una gran fuerza, pues su planeta es la luna y uno diría, ay, la luna. Es que estos cáncer tienen la fama de que es un signo débil por la luna, pero de débil no tienen nada. Una mamá es débil. Perdóname, una mamá es débil. O sea, te mantuvo 9 meses en el vientre, te parió, te tuvo, salió de las circunstancias más difíciles de la vida, te dio de su seno, te dio de su cuerpo, te alimentó. ¿Te parece débil eso? A mamá, eso es cáncer. Entonces, no es tanto que sean débiles por emocionales y esto y lo otro, por el contrario, son súper habilidosos. Representan la maternidad y eso no es cualquier cosa. Entonces, esto ya da mucho. Esto son palabras que a veces se dicen al viento, como que cáncer es esto, que por ser la luna y que la luna es emociones. Sí, pero eso es un pedacito. Si nos vamos verdaderamente a las profundidades de cáncer, es un signo que tiene mucha resiliencia y mucha capacidad de transformación, justamente por la luna, porque la luna es la más veloz de todos los planetas. Entonces, mientras todos los signos del zodiaco estamos pensando qué hacer, cáncer ya fue y volvió. ¿Sí? Cáncer ya fue y volvió. Cuando usted va a ordeñar la vaca, cáncer ya viene con el queso, mi amigo. O sea, cáncer ya viene de allá para acá. Cáncer ya está vendiendo la cuajada en el pueblo. Es decir, esto tiene, ellos saben muy bien cómo moverse. Que le hagan creer a la otra persona. Esa es una de las grandes habilidades de la psicología o de la astrología psicológica de cáncer. Que le hagan creer a la otra persona que no puedo, eso es diferente. Que son astutos, que le hagan creer al otro que no tengo ni idea cómo salir de esto, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que es parte de su estrategia, ¿no? Eso es diferente a que no lo puedan hacer. Entonces tiene su tema. Septiembre viene fuerte para cáncer. No es fuerte, retador. Y hay que ver que tiene la visita de Marte y Marte no visitaba cáncer hace 2 años. Entonces, cada 2 años esto se pone intenso, cada 2 años esto se pone importante para este signo. Vamos para Leo. Vamos a mirar la energía de Leo. Borremos esto que pertenece al signo anterior. Leo. Leo va a tener la primera semana de septiembre con una gran fortaleza. Ustedes están siendo protegidos y consentidos por el universo. Esto de tener a Júpiter en Leo es una maravilla. Pasa cada 12 años, entonces disfrútenlo. De una parte hay que decirlo, hay que mencionarlo. Y además este Cronos, pues en un trígono, en un perfecto trígono con Saturno, que mejor no se puede. Ascendentes en Leo, soles y lunas están atravesando por un momento de mucha expansión, de mucho crecimiento, de gozo, de placer. Leo, la vida le está marcando en este septiembre, ¿qué quieres? El corazón, desde el corazón hacia el corazón, para otros corazones, para el mundo. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué quieres? ¿No? De cómo lo quieres hacer, cómo quieres vivir tu vida. Todo el universo está mirando a Leo, está como abierto, expansivo a qué va a crear, qué va a hacer. Hay una gran faceta en la que entra Leo y es de mucho reconocimiento consigo mismo, reconocimiento con el otro, unos grandes desafíos y una gran expansión también en su mundo interno para que ellos puedan, en este caso, conectarse muy bien con la vida, con el extranjero, con la filosofía, con todas las cosas que la vida tiene. Ahora habría que mirar detenidamente si de pronto tú eres de este signo, Sol, ascendente o luna Leo, y no te sientes tan Leo. Esto puede también estar pasando. De hecho, he tenido la oportunidad la semana anterior de leer algunas cartas en consulta
Y estuve viendo algunas cartas de Leo que me preguntaban eso, Javier, soy Leo, pero no me estoy sintiendo tan así. O soy ascendente en Leo, pero eso que tú dices, yo no me estoy sintiendo tan así. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces hay que mirar también que la vida ofrece oportunidades importantes, pero hay que reconocer, uno de los trabajos más difíciles que tiene Leo es el autorreconocimiento. No es tanto un signo que le guste que el mundo lo esté aplaudiendo, no, no se trata de eso. Pero para ellos sí es importante reconocerse a ustedes mismos. Siento que por allí un trabajo interesante que ustedes puedan desarrollar es ese. Si eres de este signo, ascendente Sol Luna. Ahora, en el mundo financiero o en el mundo de lo que tenga que ver con los recursos, pues mejor puesta en la cena no tiene mucha estrategia. Siempre que Mercurio llega a la casa 2, para Leo le está diciendo que hay muchas oportunidades de poder utilizar el recurso y ustedes mismos aprovecharse como recurso. Aquí habría que preguntarle a Leo si se está contemplando a sí mismo como la usabilidad. ¿Te estás usando, Leo? ¿Hay leos por aquí? ¿Hay leos de pronto de signo, sol, ascendentes? ¿Hay lunas por ahí? Y mi pregunta es eso, ¿se están usando? Y esto suena, ay, como feo, como, pero esa palabra, pero hay que decirlo, al pan pan y al vino vino. Júpiter está ahí en la casa uno y le está diciendo a Leo, bueno, ¿te estás usando? ¿Estás usando tu imagen? ¿Estás usando tu rostro? ¿Estás usando tu cuerpo? ¿Estás usando tu conocimiento? ¿Estás usándote, Leo? ¿O estamos metidos debajo de la cama? Hay que mostrarse, porque Júpiter está ahí después de 12 años. Sol y Mercurio está diciendo, mírate en este mes de septiembre, en esta primera fase de septiembre, mírate eh, como tu empresa, mírate, aprende a mirarte a ti mismo como lo que eres, como esa parte leolina, sácala, muéstrala y déjate de tanto Mercurio y de pronto de tanto tema, que si mucho ego, que si poco ego, que no alumbre, que sí alumbre, que es que no quiero parecer, no. Saca lo que eres y ya, sin tanto argumento de que si por aquí, que si por allá. Y a veces eso puede llegar a confundir mucho a Leo, ¿no? Como en este tema de sí quiero mostrarme, pero no quisiera verme tan así o verme tan asá. Y es más como es el desafío también, ¿no? Siento que por ahí el mandala está diciendo mucho. Estas controversias egoicas, Leo puede estar en esta época sufriendo de esas controversias egoicas de que es que si me muestro no quiero parecer verme tan así o verme tan asá. A la final te muestras como eres y con lo que tienes. No hay otra manera de mostrarse al mundo sino con lo que tienes y eres. A la final del día, aunque quieras maquillarte de otra forma, nos mostramos ante la vida y ante el mundo como somos a la final del día. No hay otra forma de donde. Virgo, esta primera semana de septiembre, debo decirlo, Virgo tiene uno de los aspectos más favorables por múltiples razones. Uno, pues están de cumpleaños, la mayoría de Virgos ya están cumpliendo años. Aprovecho para decirle feliz cumpleaños a los que son de este signo, ascendentes o lunas, y una posición donde viene todo el arsenal. Esto de tener al Sol y de tener a Mercurio allí, haciendo unos aspectos tan favorables con la Luna que va a estar en Tauro en una conjunción a Quirón y el asteroide, pues facilita mucho los procesos de depuración, desintoxicación, encontrar también el resultado o a las llaves perdidas, como cuando estás buscando las llaves que no las encuentras y te tienes que ir. Virgo venía como así, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde está esta parte de mi vida que no la encuentro? ¿Dónde está esto que se me descuadró? Virgo tiene una puesta en escena en el mes de septiembre bastante luminosa y sobre todo la gran facilidad de poder hacer lo que le gusta en tiempo, forma, es uno de los aspectos más favorables que puede llegar a tener Virgo. Esta posición que se ubica para Quirón, que es a la final su asteroide, esto de tener el asteroide a favor para Virgo es muy sanador, muy constructor. Habría que ver cuál es la edad que tienes tú como signo, sol, ascendente o luna Virgo. Y aquí hay una gran posición también para el reconocimiento del tiempo, de la experiencia que ustedes tienen. Lo marca Saturno en la casa 8 retrógrado en un trígono con Júpiter en la casa 12 y donde está haciendo esa renarrativa de todo lo que ustedes han venido consiguiendo a lo largo de la vida. Uno de los signos que le va a favorecer muchísimo este nuevo cambio de estación, esto de salir
sobre todo del extremo verano aquí al norte o del extremo invierno al sur, en Argentina, Chile, etcétera. Esto favorece mucho la energía de Virgo, de servicio, de trabajo. Es uno de los signos que entra en una fase muy premiada. Septiembre es un mes que le viene muy bien, no solo porque esté el sol allí, no solo porque estén cumpliendo años, sino que además lo que les menciono, esto de tener a Quirón a favor, que no pasaba o no ha pasado durante los últimos 50 años, eso es mucho tiempo. Quirón no se ubicaba en un aspecto trígono desde Tauro para Virgo desde hace 50 años. Entonces creo que es la recarga, es el sentido, es el porqué. De ahí quizás que muchas cosas Virgo estén saliendo a la luz, nutrición, alimentación, conciencia, depuración, todo eso es típico de este signo. Entonces, en buena hora entran en una muy buena fase para que ustedes también la puedan aprovechar. Si hay Virgos, creo que ya están sintiendo. Además, esto del post-eclipse hizo lo suyo, hizo un buen trabajo importante para los Virgo. TikTok, Javier, ¿por qué no hablas del amor y de la salud? No hago ese tipo de material. Yo no hago ese tipo de material de salud, dinero y que llega el cheque y que llega el ex y que te... No, ese tipo de cosas yo no lo hago. Yo ese tipo de lecturas no las hago. El tipo de astrología, yo utilizo la astrología como una herramienta, como lo que es, una herramienta psicológica para tener unas imágenes de lectura y trabajar esto en relación de acuerdo a la posición de los planetas, hacer una traducción importante que tengamos para la semana. Pero esto de que te llega el cheque y que te ganas y que te llega el éxito, este tipo de cosas, esto de salud y de amor, no. Soy un claro partidario de que la energía de amor y la energía de salud y la energía de cosas buenas depende mucho de nosotros, depende mucho de la conciencia que pongamos también en nuestro día a día, de cómo nosotros asumamos la responsabilidad de vida. De eso depende muchas veces el amor, de eso depende muchas veces la salud y no tanto del destino de si me trae el cheque o no, o si me trae al ex o no. Eso siento que usar la astrología de esa manera, siento que es desmeritar la profundidad de la psicología que sí nos enseña. Por eso no hablo que en ese tipo de, no fracciono la vida en eso, sino desde el punto de vista psicológico que nos viene a enseñar los aspectos. Miremos a Libra, por ejemplo, si tú eres del signo Libra, ascendente o luna en Libra, de acuerdo al mandala y analizando desde la horoscopía y la posición de los planetas, podemos decir que Libra entra en este septiembre con una fase de mucho crecimiento personal, dado que su planeta regente se ubica en la casa 1 y esto invita, convoca también a los Libra a que entren en esa resonancia de autovaloración. Yo siento que autoestima tenemos todos los seres humanos. De hecho, en la psicología se estudia que autoestima pertenece para todos. Esto de amor propio, todos los seres humanos lo tenemos. Lo que pasa es que a veces se cree que autoestima es algo que se va y regresa y no, todo lo contrario. Siempre está, quizás la manera de interpretarlo sea distinta. ¿Cuál es el aspecto más favorable que está teniendo Libra por esta época, en esta primera semana de septiembre? La posición del Sol y de Mercurio en relación a Quirón le ofrece un panorama a Libra de mucha introspección espiritual. Si eres de este signo, ascendente o luna, sería muy bueno que utilizaras esta primera entrada de septiembre en algo que para ti te conecte con el mundo espiritual. Ahí está mostrando el mandala que hay unos recursos que puedes aprovechar. Ahí muestra el mandala que hay unos temas interesantes que te pueden aportar al desarrollo de tu vida o de lo que tú estés haciendo ahora. Ya las tensiones que habían con Saturno bajó un poco la guardia, esta posición y esto de que para septiembre se ubiquen los planetas de esa manera hace también que ustedes puedan conectar personas para solucionar. Fíjense que no todas las cuadraturas pueden llegar a ser negativas, por el contrario, esta cuadratura de Marte y Saturno para ustedes los Libra los invita y los convoca también a buscar soluciones en otros. No siempre hay que hacerlo por mano propia. Entonces sería muy bueno que Libra identificara cuáles son las áreas donde tú necesitas ayuda. De pronto ayuda en cuanto a salud o ayuda de un abogado, o ayuda de un contador, ayuda de alguien Saturno o de una persona o por qué no decirlo de un psicólogo, de un terapeuta, de algo que me ayude a comprender un tema. Sería muy bueno escuchar opiniones, ¿no? Como para enriquecer esta parte de Libra o lo que ustedes puedan estar desarrollando a lo largo de todo el mes de septiembre.
Definitivamente Júpiter en Leo favorece muchísimo para que Libra haga temas grupales. Sería muy bueno también, Libra, que te unieras con grupos. Dice que hay mucha riqueza, mucho aprendizaje y además el tema grupos a Libra le da vida. Libra es un signo muy sociable. Libra es un signo que para ellos es muy importante también la comunicación con los demás y ahí hay un gran tesoro que ustedes pueden aprovechar. Entonces, si eres de este signo, Sol, Luna o Ascendente, te viene bien estos temas. ¿M? Te viene bien como estar en esa resonancia. Vamos a mirar para Escorpio, la energía de Escorpio, cómo se acomoda para esta primera semana de septiembre. Y si colocamos en la horoscopía y analizamos Escorpio, bueno, Escorpio interesante. Hay varias cosas. Primero, en este mes de septiembre llega Venus a Escorpio, será un tema que vamos a estar ampliando en otro live, Venus en Escorpio, cómo se comporta. Y esto de tener a Venus en Escorpio, pues es muy favorable. Por una parte, septiembre podemos decir que brinda mucho la oportunidad de conexión personal, espiritual, también de conexión genuina con su esencia, con su verdadero yo, con todo lo que ustedes puedan hacer a futuro también. Siento que ahí hay una muy buena puesta en escena para Escorpio. Ahora recordemos también que en el mes de septiembre se va a estar marcando el paso de la Venus Star Point. Entonces, Venus Star Point no es otra cosa más que la conjunción de Venus y el Sol, y eso va a estar pasando más adelante, pero eso va a ocurrir en el signo de Escorpio. Claro, Venus va a entrar a Escorpio y va a empezar a retrogradar, entonces muchos ascendentes, soles o lunas en Escorpio van a estar en este mes o en esta semana de septiembre revaluando mucho el tema pasiones. ¿Qué me apasiona en la vida? ¿Qué me gusta? Los gustos, los deseos, la conexión, revivir momentos también del pasado o que para ustedes sean importantes a nivel profesión, a nivel de carrera, a nivel de deseo. El deseo no solamente es de pareja, sino hay muchos deseos que podemos tener en la vida. Esto es lo que está marcando para esta primera semana. Ahora, sin dejar de lado que Plutón, por ejemplo, en la casa 4 y Marte en una posición tensa con Saturno, invita también a Escorpio a resolver conflictos pendientes. ¿Qué será ascendente, Sol o Luna que está costando trabajo resolver? Sobre todo no temas tan nuevos. Casi siempre por la posición de Plutón retrógrado en casa 4 nos está hablando de temas ya pasados, temas caducos, temas que ya se vencieron, como cuando ves un producto que dice se venció y qué riesgo comer un producto ya vencido. Lo mismo a nivel emocional. Sería muy bueno que aprovecharan esta primera semana que invita a septiembre con Júpiter en la casa 10 para que ustedes puedan cargarse de esa energía antes de que entre Venus a su signo y puedan programarse también para una limpieza emocional, como que ver la vida con otros ojos en sentido emocional y eso les permita abrirse a nuevas experiencias. Experiencias me refiero en general, ¿no? En general de la vida, siento que es un mes de septiembre que invita mucho a esa realización. Claro, Lilith tiene mucho que ver con Escorpio. La luna negra tiene mucho que ver con este signo. Y como mencionábamos para algunos otros, esto de que Lilith entre a Capricornio en este mes de septiembre, esta primera semana también activa la casa 3 de Escorpio, los pensamientos, su mundo mental, recordando siempre, Escorpio, que la mejor manera de sentirse bien o la mejor manera de cambiar su mundo emocional es a través de la mente. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Escorpio. La mejor forma de sentirse mejor es pensando diferente. Si tú eres de signo Escorpio o eres ascendente o tienes la luna en Escorpio, sé consciente de algo. ¿Te quieres sentir mejor? Genial. Empieza a pensar diferente. Si no piensas diferente, jamás te vas a sentir mejor, porque lo que motiva la emoción, lo que mueve la sustancia química que producimos en la amígdala, sí o sí es el pensamiento. Si no cambiamos el pensamiento, es imposible que te sientas mejor.
Esto es muy psicológico, demasiado puntual. Si eres, sobre todo si eres de este signo, ahora que tu planeta regente Marte está en una zona no cómoda, con un planeta no cómodo, en una posición de exigencia. Entonces, ¿exigencia de qué, Javier? Exigencia mental, porque Escorpio es un signo que requiere mucho, mucho, mucho del tema mental. Y si no, esto se lo puede tragar vivo. Claro, es un signo muy dramático, es un signo muy emocional. ¿Y qué nos saca de la drama? ¿Qué nos saca del drama, del mundo dramático? La conciencia, la capacidad de poder activar una conciencia distinta, ¿sí? Entonces, ahí necesitas trabajar en esto. Sería muy bueno, de hecho, que si eres de este signo, Sol ascendente, nos acompañaras hoy. Te unes a la membresía en mi canal de YouTube. Después de este live vamos a estar hablando de algo parecido entre Saturno y Júpiter, que es el tema de la clase, y a Escorpios, ascendentes y lunas les vendría súper bien este tema. Entonces es muy fácil de suscribirse al canal de YouTube, se suscriben a la membresía y en este caso pueden adquirir y estar en la clase de hoy. Encuentran las membresías también en el canal de YouTube. Una invitación cordial para escorpios, ¿no? ¿Cómo aparezco en YouTube? Como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo, a los que me están preguntando acá en TikTok, los que me están preguntando en Facebook, aparezco en YouTube como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo, y ahí mismo están las membresías y puedes tener no solamente la clase de hoy, sino la clase del otro sábado que vamos a tener astrología. Tienes acceso a las clases de los miércoles de psicología del tarot y también a las 4 clases de meditación los lunes en la noche. O sea, son 8 clases que van incluidas en la misma membresía. Ahí tienes los datos para que lo puedas pasar. Interesante para Escorpio. ¿Conocen de pronto ustedes alguna persona de signo Escorpio? Los que no son de este signo. ¿Conocen algún Escorpio, Sol, Luna, Ascendente por ahí? Que si lo conocen, más o menos deben saber que están en eso. Más o menos deben saber. Bueno, por acá dicen que sí, voy a colocar un poquitico los comentarios. Luna Escorpio, mi esposo es Escorpio, me salió conectada la lectura con mi signo, Javier, soy Géminis, gracias. Ascendente, conozco una luna en Escorpio, dicen por acá, mi hija. Maestro, usted. Bueno, yo tengo la luna en Escorpio, bien. Venus en Escorpio, ascendente. Usted, maestro, dice Mariana. Sí. Bueno, pues si hay alguien por ahí en Escorpio, por aquí trabajito, ¿no? Pero bueno, por algo está, ese mes de septiembre viene como muy movido, como muy atrevido ese mes de septiembre, ¿no? Sagitario, como saltándose la barda ese mes de... Esto de saltarse la barda es muy, muy heavy. Sagitario, bueno, Sagitario está en un excelente momento hace rato y todavía va a seguir así, septiembre no es la excepción. Septiembre no es la excepción. Júpiter en Leo, en la casa 9 de Sagitario. Esto es una maravilla porque brinda que hacer, filosofías, ver la vida con otros ojos. Este tema de Sagitario creo que ya lo necesitaban y una muy buena noticia, Sagitario, esto sí que les va a encantar. Bastante con mucho, bastante con demasiado. La luna negra sale este mes, esta primera semana de septiembre sale de Sagitario y ya terminó de hacer muchas cosas. La luna negra cuando está en Sagitario es encargada de mover muchas emociones que por lo general o no son tan visibles o no son tan perceptibles y es incómodo. De hecho, es una de las partes que refleja la astrología psicológica de Carl Jung, donde tenemos la luna negra o donde va transitando la luna negra. Su función es reflejar y sacar a flote aquellas sombras, fantasmas o situaciones no reconocidas del subconsciente que vienen gobernando nuestra vida. Entonces, que esto de la luna negra salga de Sagitario, pues está muy bien. Da el paso para una mejor calidad de vida. Esto ya va mostrando también la oportunidad de depuración y siento que es un signo que tiene muchas oportunidades. Ojo acá, que a veces sentir que se tiene tantas oportunidades como que puede relajar demasiado al centauro, relajarse demasiado y dar por hecho que ya está todo.
Entonces siento que, por el contrario, aunque las cosas estén fluyendo, sería muy bueno que Sagitario se exigiera. No es su característica puntual. Sagitario no es un signo que le guste como exigirse mucho. No está dentro de sus grandes habilidades, hay que reconocerlo, Sagi, hay que decirlo. Sagitario es muy visionario, muy todo lo que tú quieras, pero no es un signo que le guste como... La autoexigencia no es de sus mayores temas de ascendente o de soles y lunas. Entonces, sería muy bueno que aprovecharan esa gran posición o este gran trígono entre Júpiter, su planeta regente, y Saturno a 13 grados en la casa 5 y 9, que haciendo este aspecto puedan exigirse en esta semana. Sobre todo si eres de este signo y consideras que todo está fluyendo, no se confíe. Está bien que todo en la vida fluya y eso está genial, pero por el contrario, engrane la vida, sea parte de, sea dueño de los procesos que está teniendo y creo que por ese lado le va a venir muy bien. Entonces, si eres de este signo, gran momento para Sagitario de entrar en esta primera semana de septiembre en una fase de autoexigencia. A ver qué dicen por acá. Dice Sagitario, a mí me salió irme un mes para el extranjero de un momento a otro. Qué bonito, Gregoria. Mira, tengo ascendente en Capricornio. No somos muy disciplinados. Vea, Gregoria no tiene problema con reconocer y decir, sí, Javier, no es una de las características principales de Sagitario. De hecho, vienen mucho a trabajar este tema. Vienen mucho a trabajar este punto aquí en TikTok. Gracias a todos por sus mensajes, gracias a todos por su participación y todos los sábados estar con nosotros online en vivo, hablando de la horoscopía y de los aspectos que tiene para cada signo, sobre todo este mes, ¿no? Que estamos empezando una energía post-eclipse y además un mes 9, un mes septiembre que nos invita a algo muy diferente. Gracias también a ustedes por su participación y por su entrega, sus comentarios y su permanencia. Vamos a Capricornio. ¿Cómo se muestra el mandala para esta primera semana de septiembre de acuerdo a la posición planetaria y haciendo una lectura que sea de apoyo y que sea una lectura en este caso que les construya a ustedes? Yo creo, Capricornio, o bueno, creo no, estoy completamente seguro que esta primera semana de septiembre se mueve hasta el ponqué de la primera comunión. ¿Por qué? Porque si la luna negra, llamada Lilith, sale de Sagitario, adivine para dónde va. Pues va para Capricornio. No hay de otro lugar, no hay otra forma para donde pueda irse la luna negra. Entonces, Capricornio, en esta primera semana de septiembre, esto de Lilith, la luna negra, empieza a mostrarle la cara emocional que a Capricornio en medio de su coraza le cuesta trabajo reconocer. Hay que decir, así como Sagitario su fuerte no es la disciplina, hay que decir también de Capricornio que su fuerte no es reconocer muchas veces su estado emocional. Hay que decirlo, hay que ser parejos aquí en ese sentido. Pues si bien para Capricornio su fuerte no es ese, la luna negra, Lilith, este punto apogeo de la luna, entra a Capricornio esta primera semana de septiembre para llevarlo de la mano, bueno, de pronto no de la mano, pero para llevarlo literalmente a que se permita y a que se logre sumergir en su propio mundo emocional muy inconsciente. Entonces, creo que esta entrada va a ser muy sanadora, muy benéfica, porque además va a estar en trígono con Quirón. Entonces, esto de tener a Lilith en Capricornio, ustedes los Capricornios ascendentes o lunas, en trígono con el asteroide que rige la sanación, pues es un momento también de depurar, ¿no? De sacar muchos temas de la psique, del inconsciente, de entrar en una fase mucho más neutra con ustedes mismos, un reconocimiento que la vida, pues no es solamente otras actividades o sostener, sino también siento que se van a estar permitiendo algo. Qué gran momento también para algunos Capricornios que aprovechen la energía de Sol en Virgo y Mercurio en Virgo para que se den esa oportunidad, ¿no? Además que la luna también va a estar exaltada en el signo de Tauro, haciendo posibilidades hacia Capricornio que se permita ciertos espacios. Creo que esto es muy benéfico para un signo, sobre todo ahora que su planeta regente Saturno está en una cuadratura con Marte.
Dicho y aunado todo lo anterior, Capricornio, esta primera semana de septiembre le brinda oportunidades de vivir, de sentirse vivo, de sentirse conectado con ustedes mismos y en una relación y en un engranaje hacia el mundo, hacia lo demás. Temas que hay que discutir a nivel familiar, claro, ahí está Saturno justamente formando una cuadratura. Miren, Saturno en la casa 4 formando un aspecto tenso con Marte en la casa 7 y algo hay que resolver, ¿no? Capricornio es un signo que siempre está resolviendo algo. Claro, es el signo de la responsabilidad. Capricornio es el signo del mandato, de la ley, de que las cosas se hagan bien hechas. Es como el anciano del zodiaco. Entonces, claramente, una persona de Sol Capricornio, ascendente en Capricornio o Luna en Capricornio, parte de su mundo y parte de lo que vino a experimentar en esta existencia humana es justamente el compromiso, es justamente atesorar, tomarse en serio muchas cosas, es parte de su vida y de su mundo, de su esencia, ¿sí? Es parte de ello. Siento que esta semana les brinda formas y maneras para poder conectar mucho más con el tejido humano, sobre todo su tejido humano, es decir, su contenido emocional, lo que los hace sentir, vibrar, conectar. Siento que es algo bien interesante para este signo, sobre todo esta primera semanita de septiembre. Pues aprovechar mucho la luna negra, Capricornio. Habría que manejarlo con mucha responsabilidad también. Aunque Lilith no se caracteriza por ser muy responsable, que digamos, pero esto de entrar en un signo de responsabilidad también asume que hay unas sombrillas o temas muy personales que se pueden ver por ahí o se pueden tratar por ahí. Por lo menos en el ejercicio de depurarse, septiembre es un mes que ayuda bastante para hacer esto. Vamos a mirar si hay por acá. Dicen por acá, mi hermano es de 50 años, donde mi mamá Capricornio, yo Nodo Sur Capricornio. Sí, sí, sí. Esto está bien. Aplica también para personas que tengan muchos planetas en Capricornio. Sí, para los que están preguntando también. También aplica para ellos. No se salvan también. Stellium en Capricornio, ascendentes, Acuario. Acuario, esta primera semana de septiembre, bueno, esto está bien interesante para Acuario, ¿no? Porque este mes de Acuario, este mes de septiembre para Acuario, ya como el nodo norte lo tienen ustedes allí, prácticamente Acuario ya empieza en rutina, empieza en trabajo y aquí empezaron también las dudas de Acuario. No hay que dudar, hay que trabajar la duda esta primera semana de septiembre. Esto de que la luna haga conjunción con Quirón en la casa 4 puede llegar a ser un detonante de revisar ciertas dudas o inseguridades, sobre todo porque está formando un aspecto tenso hacia Plutón, que es el que está haciendo las transformaciones de piel y los cambios a una nueva identidad. Este mes ofrece la gran responsabilidad de tener el nodo norte en Acuario. Creo que el tiempo ya se acabó, los eclipses ya pasaron y ahora le está pidiendo esta energía a Acuario que se atreva a ser mucho más entregado verdaderamente a lo que ustedes vienen desarrollando. Una gran responsabilidad para Acuario en esta primera semana de septiembre, sobre todo en temas de hechos. Ahí es donde la cuadratura de Saturno está pidiendo, y menciono a Saturno, que es el otro planeta regente de Acuario, ¿no? A veces miramos solamente a Urano como planeta regente de Acuario, pero no es solamente Urano, también lo es Saturno. Y si Saturno está en la casa 3, en un aspecto tenso con Marte, algo se debe resolver en la cabeza interna, ¿no? En la forma de pensar de Acuario. Si no te organizas, Acuario, complicada la cosa. Y no tanto que tengas que organizar afuera. De hecho, sería muy bueno si tú eres de signo Acuario, ascendente o luna, que te vieras el programa que hicimos esta semana, el lunes y martes. Esta semana estuvimos desarrollando una serie de programas acerca del control, acerca de la obsesión por controlar afuera, acerca de la obsesión por tener todo limpio afuera, acerca de que todo quede cuadradito, que todo quede puestecito. Estuvimos hablando de eso. Sería muy bueno que revisaras ese material en mi canal de YouTube. Ahí aparece, para los que me preguntan acá, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo en el canal de YouTube. ¿Para qué, Acuario?
para que puedas ampliar un poquitico más de qué viene esta primera semana de septiembre. Acuario es un signo que debe preguntarse ahorita, ¿quiero tener la razón? Porque si quieres tener la razón, te puedes quedar ahí, con Saturno y con Marte. ¿Quieres tener la razón? Si la respuesta es sí, ok, quédate con la razón y de ahí no te va a sacar nadie. La otra opción es, no me interesa tanto la razón, sino quiero poder fluir con los temas que tengo y con lo que voy a hacer. Porque si siguen viendo la perfección como un punto alcanzable, va a ser muy, muy tenso esta primera semana de septiembre para Acuario. De otra manera, ¿a qué está invitando la vida? La vida está invitando a que se permitan fluir más con lo natural y menos estructurado, porque esta cuadratura de Saturno y Marte en la casa 6, Marte en los quehaceres, Saturno en la casa 3, esto lo pone a que tiene que salir perfecto y perfecto no hay nada. Entonces, si esperas a estar totalmente perfecto o perfecta, ahí te vas a quedar un buen rato. En cambio, la fluidez que permite Saturno-Júpiter en Leo en la casa 7 de poderse entregar y vibrar con lo natural, y lo natural es lo imperfecto, siempre lo natural va a tener algo de imperfección, y poder fluir en medio de todo eso, les va a quedar mucho más fácil hacer el trabajo que la vida les está pidiendo por esta época. Entonces, si eres de este signo o ascendente o luna, revalúa esos temas de dónde estoy siendo demasiado perfeccionista, demasiado que quiero que se haga mi acomodo o a tener la razón, porque yo hice tal cosa o yo estudié tal otra o yo soy tal otra, que eso es típico de las cuadraturas Saturno-Marte cuando está en la 3 y 6. Como que de aquí nadie me saca, ¿no? Entonces sería bueno que esta semana lo revisaras, lo analizaras, si de pronto eres exacto, como que ser mucho más flexibles y darle espacio a la imperfección, que entre otras cosas no es algo que le cueste a Acuario. Acuario no es un signo que se caracterice por la perfección, pero tal parece que esta primera semana algo hay que trabajar con eso. O rigidez o tener la razón. Es que Saturno en Aries en la casa 3 en la forma de pensar, en cuadratura a Marte en la 6 no, así no se hace. Y sí, pueda que tengas razón, pueda que así no se haga, pero ¿cuál es la manera perfecta entonces de hacerlo? Algo así. Y como que eso se vuelva un debate, ¿no? Esto puede ser en pareja, o esto puede ser en los hijos, o esto puede ser en el trabajo, ¿no? Puede manifestarse en cualquier área de nuestra vida, no tendría que ser únicamente en un solo sentido. Muy bien, y vamos para Piscis. Vamos para el último signo. Piscis, en esta primera semana de septiembre. Piscis, qué rico Piscis, ya esos Piscis están fluyendo. Ahora sí, Piscis ya como que la tiene más de fluida, ¿no? Un signo mutable. ¿Qué puede estar pasándole en este momento a un signo mutable? Para esto habría que mirar la posición de la luna que entra, en este caso, en la casa 3 para ustedes. Punto muy favorable porque los nutre también acerca de sus creencias, de sus pensamientos, de lo que ustedes han venido desarrollando. Si se fijan en el mandala, todos los planetas ya salieron de Pisces, incluido el punto matemático nodo norte, que era el que faltaba, era el último que faltaba porque soltara esta zona, Pisces. Y ahora esto de tener al Sol y a Mercurio en la casa 7, pues le está invitando a Piscis a que mire al otro, a que mire al otro, a los demás, a los cercanos, a que logre también espejearse con otro mundo de ideas. Recuerden que el planeta regente de Piscis por excelencia es Júpiter, entonces su planeta regente de toda la vida está en un aspecto muy favorable, en este caso con Saturno, permitiendo que los temas de trabajo y los temas de proyectos o los temas de rutinas también tengan un engranaje distinto en sus vidas. Yo percibo esta lectura y la interpreto para Piscis como un mes, sobre todo esta primera semana, de iniciar muchos temas al mismo tiempo. Pequeños cambios o ajustes que les permitan también sentirse más confortable con ustedes mismos. Siento que la presión incluso de la psique psicológica que pudiera llegar a tener Piscis, ya se ha logrado decantar a tal punto donde Piscis logra visualizar mejor un panorama, sin tanta presión quizás y tampoco sin tanta expectativa de querer hacerlo todo ya.
Evidentemente es un signo también que está siendo muy benéfico con este eclipse. Y si el eclipse pasó a 4 grados de Piscis, quiere decir que estos 4 grados de Piscis conectaron muy bien con su parte personal y con su nueva forma de mostrarse al mundo. Y muy posiblemente la gran mayoría de ascendentes en Piscis, soles o lunas en Piscis, pues van a tener una puesta en escena durante los próximos 6 meses, donde este eclipse que se formó el día viernes 28 ayer, pues esté mostrándoles mucho más el camino y el abanico de posibilidades, sobre todo por la posición de Júpiter y claramente Neptuno, que es su regente, en decir se puede lograr, dicho de otra forma, se pueden hacer los sueños, se pueden hacer realidad. Son 6 meses donde la vida les deja la ventana abierta, la puerta, para que ustedes salgan a hacer muchas cosas. Siento que es un signo que está muy recargado con el eclipse o se recargó muchísimo con este eclipse y van a salir con una cara distinta al mundo, a la vida, a las relaciones, a los amigos. Queda esta zona muy liberada, queda esta zona muy abierta. Es un signo que está ahorita muy magnético, eh, un signo también muy místico, ¿no? Que de por sí son características de Piscis. Entonces siento que ahora esto empieza a aflorar con mucha mayor razón. Ya el drama pasó, ya muchos temas se acabaron, ya el eje de los eclipses quedó atrás, de manera oficial ya se vivió, y casi siempre el último eclipse que se da en un signo, como es el caso de ustedes ahora, por el contrario, empieza a mostrar la otra cara de ustedes, la cara más visible, la cara más amable, la cara también que hace que ustedes puedan sentirse en confort con ustedes mismos. Siento que Piscis ha hecho un muy buen trabajo y va a sentir la recompensa estos próximos 6 meses, cada uno en sus áreas de vida, cada uno en lo que ha venido moviendo de manera interna, de manera inconsciente. Y siento que ahí es donde van a encontrar mucha ventaja, ¿no? Si son de este signo, ¿cómo se van sintiendo? Porque ustedes fueron los que se acabaron de eclipsar este viernes. Creo que es un signo que vale la pena preguntarle cómo se siente, ¿no? Después de este eclipse, cómo se sienten, cómo se perciben a ustedes mismos, cómo se toman, cómo se miran. Y creo que ahí van a encontrar mucha resonancia en esta partecita, ¿no? Ay, dicen por acá, ojalá porque esta crisis nerviosa, paranoica, estaba en terapia. Bueno, creo que hay hartos temas que les sirve a Piscis. Yo voy a conectar por acá. A ver, leo algunos mensajitos que ustedes tienen por acá. Piscis ascendente en Acuario. Imagínate, Javier, cómo estuve. Me imagino estos temas porque no fue algo como tan fácil la energía de Piscis, ¿no? Este tema de los eclipses mueve mucho. Soy Piscis, mucho cansancio. También, ¿no? Se percibe mucho, el cuerpo responde, el cuerpo somatiza mucho a la energía pisciana. A la final del día somos más agua, estamos compuestos más de agua que físico. Muchas gracias, dice Mait. Un abrazo también para ustedes. Gracias por acompañarme durante esta hora y media. Como es usual, los sábados nos reunimos de manera presencial, de manera online, en vivo, para mirar una partecita de cada uno de los signos, cómo se acomoda la semana que viene. Ya se cerró agosto, es la clausura, y creo que ahora el desafío es empezar a colocar en palabras, en vida, en acción, todo lo que pasa, ¿no? Empezamos clase en 15 minutos. 15 minutos empezamos la clase. A los que se quieran suscribir a la membresía, lo pueden hacer ahí por el canal de YouTube, los que están en TikTok, en Facebook, en Instagram. Bienvenidos a la membresía. Hoy vamos a tener clase ahora en 15 minutos para ampliar un poquitico más el tema astrológico de Saturno-Júpiter. La membresía incluye la clase de hoy, incluye la clase de próximo sábado, son 2 sábados, 2 miércoles de psicología del tarot y 4 lunes. Es decir, que la membresía incluye 8 clases. 4 lunes, 2 miércoles y 2 sábados. Y uno de esos sábados es el día de hoy. Entonces, si se suscriben también, nos vemos ahora por interno en la membresía de astrólogo para que ustedes también puedan participar con sus cartas. Un abrazo como es usual, gracias a todos. Nos vemos seguramente mañana hablando un poquitico más a fondo. Vamos a estar hablando
en este caso de Lilith en Capricornio. Guadalupe, encuentras los datos en el canal de YouTube. Si te vas al canal de YouTube, aparezco como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo, en el canal de YouTube y ahí tú encuentras la membresía y desde ahí te puedes unir. Es como la forma más fácil de hacerlo también. O la pueden hacer por la página, por la página de biografía, en la misma página también de la escuela, también lo pueden hacer por ahí. Se pueden unir y con mucho gusto. Un abrazo para todos, feliz sábado. Nos vemos, ¿quedan grabadas las clases también? Sí, quedan grabadas las clases. Tanto las clases de la membresía quedan grabadas para que ustedes las puedan volver a tener también. Quedan grabadas también las clases para los que me están preguntando, también de la membresía, las pueden volver a repetir varias veces cuando ustedes quieran. Una manera muy fácil, en el canal de YouTube, se van al canal de YouTube, Javier Aragón, psicólogo astrólogo, y ahí se pueden unir a la membresía directamente por YouTube, o lo pueden hacer aquí en el icono de la biografía y ahí se meten directamente al link de la escuela. Nos vemos ahora en 15 minutos en clase. Cuídense mucho. Gracias. Bonito fin de semana.